Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Le va a sacar unos votos a Boris. Está el hermano, la Mayito está conectada y también está nuestro hermano Luis Nahuelcheo. Ellos ya están conectados. Vamos a orar. Para empezar nuestro estudio. Después los hermanos se irán conectando. Yo acá veo que hay 9 ya participantes, aunque en mi pantalla hay menos, pero acá dice hay 9. Voy a cerrar la puertita. No sé si estará mi hermano Eladito por ahí para que nos dirijan una oración. Hola a todos. Hola, hijo. Diana, encantado de orar, pero voy a orar con los ojos abiertos porque voy manejando ya. Ah, no, entonces no va a tener algún percance por ahí. Ya, mi hermana Claudita, bendiciones, tiene la bendición de orar para empezar enseguida, ¿ya? Ya, mi pastora. Ya. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por haber tenido un día bendecido con vida y salud junto a nuestras familias, haber compartido también los alimentos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, podemos conectarnos, aprender nuevamente de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas. Pedimos que tú guíes a nuestra pastora, Señor, así como has guiado a nuestra hermana Yesenia, a nuestro hermano Roberto, Señor, que estuvieron igual enseñándonos. Pedimos, Padre amado, que tú abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón para poder absorber todo lo que tú nos enseñas, Padre amado, porque tu misericordia con nosotros ha sido grande, Señor, y queremos seguir aprendiendo de ti, Señor, para quienes, Padre amado, llevamos tan poco tiempo, Señor, pero sabemos y de tu amor, Señor, y de tu grandeza hacia nosotros. Padre amado, dejamos en tus manos esta reunión, Señor, y a los hermanos que están por llegar a sus casitas y que se puedan conectar, Señor, seas tú guiándoles, Padre amado. Pedimos la bendición por nuestra pastora, Señor, por su familia, y que sea un momento, Señor, unas horitas de bendiciones para cada uno de nosotros. Dejamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Hermano Boris, bendiciones. Bienvenido también a mi hermano que está conectado ya con nosotros. Bueno, esta semana, este periodo de un mes aproximadamente, que de repente se puede alargar, bienvenido mi hermana Mabel junto a su esposo. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. La idea, hermana querida, es que ustedes no estén escribiendo. Hoy día los que andaban en la iglesia ya se les dio un material. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí. Sí, alcanzan a ver. Este material es para ustedes, para los que se conectan. Ya hay varios con su material. Aquí está todo lo que vamos a estudiar, que ojalá pudiéramos pasar 10 capítulos de Génesis, porque Génesis es lo que vamos a estudiar. Entonces, aquí está todo el contenido, y a medida que pasen los domingos, a esto mismo se le va a ir agregando. Nosotros les vamos a mandar. Bueno, mi hermana Mabel parece que está en Conce, o no, o está en casita. Sí, está. Imposible que se lo fuéramos a dejar.
Está mi hermano Patricio también, y bueno, ya les va a llegar su material para que ustedes lo tengan en sus manos, ¿ya? Así que el Señor les bendiga mucho. Yo quiero decirles que todo lo que vamos a estudiar, yo lo saqué de este libro. El Pentateuco de Pablo Job, ¿ya? De este libro vamos a estudiar. Es un libro muy, muy bueno, muy creíble, ¿ya? Y, por supuesto, todo lo que está en la palabra, pero tenemos que conversar un poquito acerca de lo que vamos a empezar. Así que está mi hermano Patito también, que el Señor le bendiga en esta hora. Bendiciones para cada uno de ustedes. Empezamos, yo voy a dar lectura a un ¿cuánto se llama? A una, al que me ayude alguien, a una introducción, ¿ya? Y ustedes ponen atención. Si ustedes tienen preguntas sobre esto, ustedes lo van anotando si tienen algunas preguntitas. Ya vamos a conversar bastante sobre este principio de la creación. Quiero que ustedes pongan mucha atención en la introducción. Dice, Génesis significa comienzo o origen y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación también. Es la historia del propósito y del plan de Dios para su creación, como el libro de los comienzos. Génesis establece para su creación, como el libro, Génesis establece el escenario para la Biblia entera. Revela la persona, la naturaleza de Dios, creador, protector, juez y redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo. También Génesis revela la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, la promesa y la seguridad de la salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Dios ahí es donde comienza el Génesis. De inmediato veremos algunas cosas que ya están escritas en el librito que yo les hacía mención, que va a llegar a sus manos muy pronto. Así que vamos a empezar con la palabra del Señor. Vamos a abrir, todos los que tienen Biblia, vamos a abrir Génesis 1. Siempre cuando estudiamos la palabra del Señor tenemos que ir a la palabra, a la Biblia, aunque hayamos tomado de otros libros o de otras fuentes algunos comentarios, pero la palabra del Señor es vital, o sea, siempre la palabra del Señor manda. Ahí en la pantalla mi hermana Javita, que es la que está al mando de todo esto y está dándole el pase para entrar a los hermanos también, puso Génesis. Ese es el libro que vamos a estudiar hoy día. Así que, hermana Javita, para que se vean todo en la pantalla, saquen nomás ahí está. Ahí hay una imagen. Dice la creación y tiene un mundo en las manos, por supuesto, de Dios. Como le leía en la introducción, hermanos queridos, aquí empieza todo. Absolutamente todo. Para usted entender la palabra del Señor, nosotros tenemos que empezar por el Génesis. Muchas veces nosotros como nuevitos empezamos a leer el Nuevo Testamento, entonces no alcanzamos a entender algunas cosas que son vitales. Cuando usted quiera leer la palabra, empiece por el principio para poder saber lo que viene más adelante. Así que vamos a leer Génesis capítulo 1 y verso 1. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y aquí nos vamos a quedar y yo voy a preguntar a cada uno de mis hermanos, al que me pueda contestar. ¿Por qué Dios dice, creó los cielos? Los cielos, no el cielo. Si alguien me puede responder. ¿Por qué la palabra del Señor dice, en el principio creó Dios los cielos? Pastora, Habla en plural, no en singular. Dígame. sí, hemos escuchado en la iglesia, en las predicaciones, que se habla del tercer ¿Se cielo. escucha bajito o yo tengo el computador muy bajo, hija? ¿Me escucha ahora? Se escucha, Ahora pero sí bajo. se escucha. Me parece que yo tengo el computador bajo, hija, ¿o no? Puede ser que el volumen de su computador esté muy bajito, pero Ya, voy a hablar espera más. un poquito. No se preocupe. Hija, poneme el computador más fuerte. No escucho. Estamos aquí Ahí con la lo hermana tiene. Anita, hermano en la mesa tomando once, y no queremos que mientras Sí, no, estamos lo importante es que escuchen. ustedes nos Poneme vean más fuerte. masticar, así que por eso apagamos la cámara, disculpen. No se Ya, preocupe. yo decía que hemos escuchado hablar del tercer cielo en las A predicaciones. ver ahora. Ahí sí. Ahora sí, pastora, ¿me escucha mejor? Ahí estoy mejor. Sí, de todas maneras. Ya, hija. Sí, no sé si alcanzó a escuchar que yo le decía que he escuchado hablar acerca del tercer cielo. Ya. Ese sería como una respuesta más o menos que usted ha escuchado hablar de un tercer cielo, ¿cierto? Ajá. ¿Alguien más ha escuchado sobre esto? También podría ser por las galaxias, por el universo como entero, ¿puede ser? Ya. Otro, hermana Claudita, Claudia Caro, parece que estaba levantando la manita. No, estoy de acuerdo con la hermana Natalie. Eso mismo me iba a referir, que se ha escuchado de el tercer cielo. Al decir tercer Ya. cielo quiere decir que hay un primero y un segundo. Claro. ¿Ya? Ahí ya en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano Cristian, ¿alguien quiere hablar por ahí? ¿Alguna otra opinión? Bueno, como decían mis hermanos, Dios creó los cielos y la tierra porque hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. ¿Ya? Y le voy a entregar una definición de los tres cielos. El primer cielo es el cielo, o sea, el primer cielo es todo lo que es atmósfera, ¿ya? Le voy a leer un poquito. La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra. Está constituido por varios gases que varían en cantidad según la presión de diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera generalmente recibe el nombre de aire. O sea, es todo lo que nosotros respiramos. Porque si usted sale del primer cielo, ya no va a poder respirar, ¿cierto? Porque por eso están los viajes espaciales. ¿Estamos claros con eso? Entonces, todo lo que... Díganos más. Perdón, pastora, entonces el segundo cielo sería donde decía la hermana Yesenia, donde está la galaxia, el sol y la luna. Claro, también yo le voy a dar una definición del segundo y del tercer cielo, ¿ya? Ah, ya, ok, gracias. Ya, entonces, quedamos claros, entonces que el primer cielo es todo esto donde el ser humano se mueve, ¿ya? Y donde nosotros podemos respirar. Porque saliendo de este primer cielo, viene el segundo cielo, ¿ya? Y el segundo cielo es el estelar, donde hay galaxias, sol, luna, estrellas, etcétera. Yo le puse etcétera, ¿por qué? Porque si ustedes han leído un poquito, hay unos
hoyos negros que todavía uno no alcanza a entender, pero hay diversidad de cosas en el segundo cielo. Pero para que ustedes lo tengan claro, el segundo cielo es el estelar, donde hay galaxias, sol, estrella, etcétera, ¿ya? El tercer cielo tiene una base en 2 de Corintios 12:2, para que ustedes lo busquen porque lo voy a hacer leer a cualquier persona. El tercer cielo es el cielo celestial, donde mora Dios, los ángeles, serafines, querubines y otros. ¿Ya? Aquí voy a pedirle a cualquiera que tenga el texto bíblico de 2 de Corintios 12:2. Que me lo lea, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. ¿Quién ¿Hasta fue, ahí? hermana Yesenia? Sí, solamente ¿Pablo? el texto de Pablo. Pablo. Léamelo de nuevo, por favor, mamita. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Entonces, lo que hemos dicho, el tercer cielo, el cielo celestial, donde mora Dios, sus ángeles, serafines, querubines y otros. Los serafines, para los hermanos que no entienden mucho, los serafines, querubines, son un estatus mayor de los ángeles, ¿ya? Es como si fueran ángeles rasos y hay con cargo, con jineta, digamos, como, ¿me entienden? Hay unos que son querubines, hay otros que son serafines, para que ustedes vayan entendiendo. Ahora, lamentablemente, yo tengo que explicarle el versículo 1, que ahí nos vamos a demorar un poquito, pero después vamos a ir avanzando. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, ¿ya? Vamos a abrir la Biblia también en el hermano Patito, la hermana Nicole me va a leer Hebreo 11:3. Búscalo tú. Amén, pastor. Aquí la hermana Nicole va a leer. Ya. Cuando lo pille, espéreme. Sí, en el principio creó 11:3. los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Vamos a apoyar esto con Hebreos 11:3. Léalo. Por la fe entendemos haber sido constituido, leo de nuevo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, aquí igual hay algo muy, muy hermoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo esto que yo estoy leyendo, yo se los voy a hacer llegar a ustedes en el libro. Lo que no está son algunas explicaciones sobre la tierra, eso que les dije yo, de la creación de los cielos, todo eso no está. Pero lo demás está todo aquí para que ustedes no estén anotando, pongan atención solamente, y si ustedes les asalta una duda, me la escriben y yo les voy a dar después al final un tiempito para poder responder algunas preguntas, ¿ya? Para no estar... Hoy día la hermana Javiera, fuimos a la iglesia, nos hizo entrega de un material. Ese material es el que estoy leyendo aquí. Pero hay algunas cosas que vamos a conversar que no están, obvio, ¿ya? Pero lo medular está en este material, ¿ya? Ya, entonces seguimos. Dice, la palabra hebrea bara es crear, en su propio y primario sentido,
significa aquel acto divino de la creación absoluta, sin el uso de materiales preexistentes, crear de la nada. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra vara, es crear de la nada. Vara. Ustedes ahí pongan atención en estos términos. Es una palabra hebrea, crear de la nada, sin haber materiales preexistentes, porque el Señor, o sea, Dios, habló con su boca y Él dijo y fue hecho. Nosotros muchas cosas no las alcanzamos a entender, hermana, pero así dice la palabra del Señor, que Él abrió su boca y con solo abrir sus labios, hablar, fueron hechos todas estas cosas. El Salmo 149, 5 dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. El Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Así que todo esto que yo le estoy leyendo, mis hermanos queridos, el que quiera un material, me levanta la manito. Tenemos material para darle a mi hermano Boris, por ejemplo, para que él después lo repase. Porque cuando uno escucha, como que se le va, ¿no? De la mente. Empezamos con, yo todavía no me salgo de Génesis 1:1. En el principio, esta palabra en el principio, hermano, ¿qué le dice esto a usted? En el principio. Es como el comienzo de una nueva creación, de algo. El comienzo, ¿cierto? Usted le habla, como usted le dice en el principio, usted dice, ahí empezó, ¿cierto? Ahí empezó la creación. Antes del resto. Antes de. En el principio, claro, como antes de. Por ahí vamos, pero generalmente a usted le dicen, en el principio, usted enseguida dice, este es el origen. Aquí empezó, porque nosotros como humanos tenemos una línea de tiempo y, por ejemplo, empieza de aquí. ¿Me entiende? Ahí empezó. Pero aquí la palabra del Señor, hermano, nos va a sorprender porque dice, en el principio no se nos dice cuándo fue este principio, pero sin duda esta declaración se refiere a un pasado sin fecha, puesto que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso de tiempo indeterminado, porque es imposible que un Dios de orden haya creado algo desordenado y vacío. Entonces, este principio, para que a usted le quede claro, este principio no empezó aquí como nosotros tenemos en la mente, ¿ya? Este principio empezó más allá, en un periodo indeterminado. Dios hizo los cielos y la tierra, pero por alguna razón, cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis, usted va a ver que en el capítulo 1:2, lee su Biblia, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿usted cree que Dios, un Dios tan ordenado, hubiera creado algo desordenado? Yo creo que no, ¿cierto? No. Imposible. Entonces, seguimos leyendo. Hay un lapso de tiempo indeterminado porque es imposible que un Dios de orden haya creado algo desordenado. Puede estar ahí el por qué la ciencia habla de millones de años y en la Biblia encontramos solo 6.000 años de la creación. Cuando usted ve en la televisión y dice, encontramos huesos de un
Ay, ¿de qué le pongo? De un dinosaurio que tiene millones de años. Y usted dice, ¿pero cómo? Si la Biblia me está diciendo que hay un lapso de 6.000 años que fue la creación. Entonces, ¿cómo encuentran cosas de millones de años atrás? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Le dejo abierto. Mi hermano, al esposo de la hermana Mabel, lo encuentro bien intrigado. Sí, quiere hablar. Diga, hable. Opine. Hola, pastora. No, con la Anto siempre conversamos eso de que cómo, porque a ella le dicen en el colegio que obviamente la creación no existe, o sea, fue solamente la evolución, lo del mono. Entonces ella dice siempre, pero ¿cómo? Tal vez dice, existieron antes los dinosaurios, antes que Dios creara el hombre, pues a lo mejor por eso son explicaciones que ella porque yo tampoco tengo una respuesta, pero claro, algo así debe haber pasado, porque que como vio Dios que no podía vivir, los dinosaurios eran mucho más grandes, pero de que existieron, porque hay esqueletos con huesos. Claro, hay evidencia. Hay evidencia. Bueno, como les estoy explicando, hermano, en el principio no habla un principio humano como el que nosotros entendemos, sino un principio de años atrás, de la creación del universo. El Señor, Dios no pudo haber hecho un universo desordenado, Él lo hizo perfecto, pero algo ocurrió, que lo vamos a extender ahora, algo ocurrió en Génesis 1:2. Pero lo que yo quiero dejar sentado y bien sentado es que este principio no se refiere a un principio de 6.000 años, sino que fue un principio de millones de años que el Señor hizo un planeta con un propósito específico, pero algo lo desordenó, y eso es lo que vamos a ver acá en Génesis 1:2. Dice, Génesis 1:2 indica que por alguna razón que desconocemos nosotros, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto tiempo pasó entre el acto original de Dios y esta escena de desolación? No se nos relata, pero sabemos, sin embargo, que en el versículo 3, Dios empieza a renovar y a poner en su lugar las cosas, preparando la tierra, la faz de la tierra, preparándola para que fuese habitada por el hombre, como dice y lo atestigua la palabra del salmista, donde dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Eso se encuentra en el Salmo 104:30. Ojalá que alguien me lo pudiera leer. ¿Con quién están orando? No están orando, están ungiendo. ¿Alguien lo tiene, por favor? Amén, pastora. Dígame nomás. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vamos a seguir con el versículo 3. Les voy a leer, por eso yo le estoy diciendo, si ustedes tienen alguna pregunta, anótenla, por favor, porque si no, no vamos a avanzar nada. Dice, el primer día, aparición de la luz, día y noche. Génesis 1:3-5. Vayan leyendo su Biblia ustedes. Después dice segundo día, cielo, atmósfera, mares. Génesis 1:6-8. Tercer día, surgimiento de los continentes, aparición de la vegetación, separación de la tierra y de los mares.
cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra, luna, sol, Génesis 1, 14, 19. Quinto día, los animales del mar, peces, aves, Génesis 1, 29, 20, 23. Sexto día, los mamíferos, el hombre, Génesis 1, 24, 27. Aquí nos detendremos un poco. El séptimo día terminó la actividad creadora y descansa Dios de todo lo que ha creado. Génesis 2, 1, 3. En cada etapa de la creación se prepara el camino para el siguiente, y todo tenía el propósito de preparar el escenario para el punto culmine, la creación del hombre. O sea, Dios no hizo primero al hombre, sino empezó a hacer de a poquito todo, a ordenar todas las cosas de a poco, con el único fin de que crear el hombre, de crear al hombre y a la mujer. Porque el trato no es con los animales, el trato es con nosotros, con la humanidad. Ese era del principio lo que Dios deseaba para cada uno de nosotros. Dice Génesis 1, 26, nos detendremos un poco en la creación del hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre. Eso está en el 1, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees de los peces, en las aves de los cielos, en la tierra, en los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza lo creó. Varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que la Trinidad Divina hablara entre sí en el verso 1.26 indica que este fue el acto trascendental de la consumación de la obra creadora. Dios creó al hombre tanto para ser del mundo espiritual como terrenal, pues tiene cuerpo y espíritu. Aquí me voy a detener un poquito. Abran o sea, si tienen su Biblia ahí, en el 1.26, aquí hay algo importante igual, que lo quiero hacer notar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué dijo hagamos? Si era Dios el que estaba creando, ¿por qué dijo hagamos? ¿Alguien me puede decir? Porque estaba con el verbo. Estaba con el verbo. ¿Y la otra persona cuál sería? Porque dice hagamos... Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Trinidad. En el fondo la Trinidad, usted no encuentra esa palabra Trinidad en ninguna parte, pero se desprende de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ya ustedes ven, apaguen un poquito ya podemos ver que la Trinidad estaba desde un principio, hermanos queridos. ¿Ah? Y como dice mi hermana Mabel, el verbo, el Hijo, ya estaba cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces quedó claro de que cuando dice hagamos al hombre se refiere a la Trinidad. ¿Lo tienen claro usted? Pastora, Diga. estábamos hablando que dice desde que el Señor creó, cuando usted dice que ya había antes. O sea que antes que el Señor creara todo, el Señor ya tenía pensado en crearnos a nosotros, porque por ejemplo en Efesios
Claro. En Efesios 4 dice, según lo escogió en él desde antes del mundo. Amén. Dios tenía un plan divino con la creación del mundo y iba a crear al hombre. ¿Para qué? Primero para hacerlo un pueblo de él, para que le adorara a él. Y bueno, más adelante vemos que el hombre, hermanos, le falló y cayó y enseguida estaba ahí la salvación. Ligerito vamos a llegar con la primera promesa de salvación que está acá en Génesis también. Entonces seguimos leyendo. Dice, el hombre fue hecho a la imagen de Dios y por lo tanto tiene gran dignidad. ¿Qué significa la imagen de Dios? Hermano, ¿qué significa la imagen de Dios para ustedes? Cuando yo le hablo a la imagen de Dios, o sea, por ejemplo, ¿qué me podrían decir de esa palabra? Que es igual a imagen, a semejanza, ¿cierto? ¿Qué podría ser? ¿Qué entiende usted por esa palabra que fuimos creados a imagen de Dios? Cualquiera que responda, hermano Nahuelcheo, hermana Marjorie, hermana Anita. Igual que nos da la capacidad de razonar. Que seamos seres pensantes. Cuando dice Claro, imagen. que tengamos... Quiere decir que nos hizo iguales a él, semejantes a él. En emociones. Ya. No está muy lejos del reino, dijo el... No está muy lejos del reino. Porque de repente cuando uno habla sobre la imagen dice, nosotros somos a imagen de Dios, pero si usted piensa un poquito, ¿Dios tiene imagen? ¿Tiene un cuerpo? No tiene cuerpo. No, pastora, no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, a la imagen de Dios no podríamos ser en lo físico, ¿cierto? Eso tenemos que entenderlo cuando dice que nosotros fuimos hechos a su imagen de Dios. No se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre tiene 3 aspectos que acá se los voy a nombrar. Solo él recibió el soplo de Dios, Génesis 2:7, y por lo tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. B, es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. C, es un ser racional con capacidad para pensar y formar ideas. En ese sentido, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, Dios sopló en la nariz del hombre, sopló espíritu y lo sopló de él. Por eso nosotros tenemos, según la ciencia dice que nosotros tenemos acá en nuestra cabecita un lugar especial, que no sé dónde está, pero por aquí, que clama por un Dios, que si usted no tiene eso en su vida, si usted no tiene a Dios en su vida, usted se siente vacío. O sea, usted puede tener riquezas, puede ser un profesional súper especial, ganar mucho dinero, puede tener una familia hermosa. O sea, cualquiera diría, estoy realizado. ¿Ya? Pero si nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros siempre nos vamos a sentir como que nos falta algo. Yo leí un reportaje y decía que realmente, hermano, nosotros tenemos, la ciencia ha encontrado que nosotros tenemos en nuestro cerebro un espacio que se deja a Dios. Nosotros lo llenamos, nuestro corazón se llena de haber encontrado a Dios. Así que es por eso, porque tenemos el soplo de vida, de aliento para nosotros, fue de parte de nuestro Dios.
Bueno, también dice, es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos como animales, sino que posee libre albedrío. El libre albedrío quiere decir que usted decide buscar a Dios o no, porque no somos robots. El evangelio está así para todos nosotros, pero usted es el que decide. ¿Acepto a Cristo como mi Salvador o sigo mi vida como a mí me parece? Dios nos deja en nuestras manos la decisión, porque si nosotros fuéramos una persona como un robot, digamos, no podríamos, o sea, Dios, no podríamos darle, claro, justamente no podríamos tributarle a Dios el honor, la gloria voluntariamente. Estaríamos programados, pero gloria a Dios que no nos hizo programados, sino que nos hizo con un libre albedrío. También dice que es un ser racional, con capacidad para pensar y formar ideas, cosa que los animales, ustedes saben que no tienen una capacidad para formar ideas. No son racionales, los animales no piensan, sino que todo lo que hacen los animales lo hacen por alguien que me diga la palabra. Instinto. ¿Sí? Instinto. Todos lo hacen por instinto. En cambio nosotros pensamos las cosas, pensamos, somos pensantes. Por eso es que últimamente el mundo piensa tanto que se está alejando cada día más del Señor. Bueno, ¿quedó clara la imagen de Dios en nosotros? Amén. No es en nuestro físico, sino en lo moral. Vamos a pasar a Génesis 2, en Génesis 2. Pero antes de pasar a Génesis 2, ¿hay alguna pregunta sobre todo lo que hemos leído? Si alguien tiene una pregunta, que me la diga. Porque vamos a pasar a Génesis 2. ¿No hay pregunta? Ya, entonces quedó claro Génesis 1. Ojalá que haya quedado claro cuántos cielos hay, que no es un principio que nosotros conocemos. En Génesis 2 dice, el hombre fue creado en inocencia, colocado en medio de un ambiente perfecto en un huerto plantado por el mismo Dios, llamado Edén, que quiere decir en hebreo delicia o paraíso. Habían ríos que regaban aquel huerto, uno se llamaba Tigre, el otro Éufrates, y en la actualidad se encuentran en el Golfo Pérsico, Turquía, Irak. Ahí se encuentra, aproximadamente se dice que el huerto del Edén está en ese espacio, en el Golfo Pérsico, entre Turquía e Irak. Obviamente que el huerto, hermano, no está a la vista. Es un huerto que dice el Señor que cuando después el hombre lo sacaron de ahí, él puso guardianes, puso querubines para cerrarle la puerta al hombre para que no volviera a entrar. Entonces, pero en esa parte se dice que estaba el huerto del Edén. Dios plantó árboles deliciosos para comer, pero también plantó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Pero también le hizo una advertencia: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Génesis 16, 17, bueno, ahí están todos esos pasajes bíblicos que cuando ustedes tengan su material en sus manos, ustedes lo van a poder revisar. Génesis 2, 18 dice, Dios proveyó una compañera idónea para Adán, instituyendo así el matrimonio. El propósito fue proporcionar compañerismo y ayuda mutua. ¿Qué quiere decir idónea? Quiere decir adecuada. O sea, mi hermano Jaimito tiene una idónea. ¿Qué quiere decir idónea?
quiere decir que es la adecuada para usted, hermano Jaimito. Eso. Es la adecuada para usted. Es la persona que el Señor proveyó para usted, para que usted formara una familia, y ella es su ayuda idónea. O sea, su ayuda adecuada. De todos los casados, su esposa es ayuda idónea. También aquí con este fue un primer matrimonio. Y el matrimonio fue entre un hombre y una mujer. Por eso es que nosotros, hermanos, defendemos tanto la postura del matrimonio. El matrimonio, una palabra compuesta, matrimonio, que significa que matri viene de matriz de la mujer, ¿me entiende? Y entonces ahí usted en la matriz se forma una vida, matrimonio, entonces una palabra compuesta de dos palabras, y cuando nosotros hablamos de matrimonio, la palabra matrimonio es para poder procrearse, hermano. Y por eso nosotros, la iglesia cristiana evangélica, defiende tanto esta postura de no llamarle matrimonio a lo que ahora quiere decir que pueden casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, porque la palabra matrimonio ya pierde el sentido, porque dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Así que se instituyó el matrimonio, Dios lo instituyó, lo vemos aquí, entre un hombre y una mujer. Dos. No 3, ni 4, ni 5, ni nada. De aquí se desprende que el hombre debe ser monógamo. ¿Qué es la palabra monógamo? La palabra es con una sola mujer. O sea, polígamo podríamos decir que es con varias, ¿ya? Pero la palabra monógamo quiere decir que es para una mujer solamente, o de la mujer para un hombre. Una sola mujer para el varón, y debe ser exclusiva. Porque Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios en su sabiduría atestigua, instituyó un hogar para formar un ambiente ideal para criar los hijos. El capítulo 2 presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno, sin embargo, todo cambió en Génesis 3. ¿Alguien tiene alguna preguntita para volver a entrar a Génesis 3? Los documentos del papá están ahí. Porque vamos a entrar a Génesis 3. Si alguien tiene una pregunta sobre matrimonio, sobre alguna cosa que a usted le llame la atención en estos versículos, usted me dice nomás. Porque la idea es que a usted le quede claro, ¿ya? ¿No hay? No hay. Me parece que les quedó clarito. Entramos a Génesis 3. Ustedes lo van revisando en su Biblia, porque vamos a llegar, a ver si podemos llegar a Génesis 10. En este capítulo 3 relata cómo entró el pecado al mundo y cómo ha producido consecuencias trágicas y universales. Del 3 al 6, aunque aquí no se menciona que el tentador era Satanás, sí se le puede mencionar en el Nuevo Testamento. Alguien que busque Apocalipsis 12:9, por favor. Acá en Génesis dice que fue una serpiente. Y después alguien que busque Apocalipsis 20:2 también. 12:9 y 20:2. 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él.
Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya, entonces, dice que fue arrojado el diablo, que es la, Angelita, la serpiente. Serpiente. La serpiente antigua. La serpiente antigua, la que dice que se está refiriendo allá al final de los libros del Apocalipsis, se está refiriendo que el tentador no era esa serpiente, sino que el mismo diablo que estaba acá en este contexto. Y Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Entonces la serpiente, en el fondo Satanás se introdujo en la serpiente para hacer su obra maliciosa, puesto que allí en ese huerto había muchos árboles y había toda clase de animales, y se introdujo en aquel lugar, en aquella serpiente. Dice, parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella. Generalmente él opera por medios de otro. Quiero que leamos Mateo 16, 22 y 23, por favor. ¿Alguien que lo tenga? Mateo 16. 22 dice, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Y 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos, hermano, como Pedro, queriendo ayudar a Jesús, le dice, pero ten compasión de ti mismo. Entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque a veces, hermano, a veces el mismo Satanás hablando por medio de nosotros, cuando no estamos nosotros ajustados a la palabra del Señor. Muchas veces nuestra boca se abre para hablar cosas que no son convenientes delante de la presencia del Señor. Y el enemigo, usted le deja una puerta abiertita así y se introduce enseguida. Y Pedro, que era uno de sus discípulos más cercanos. Entonces, nosotros debemos de estar atentos para no darle cabida al enemigo. Muchas veces le damos cabida de diferentes formas. Por ejemplo, en nuestros enojos muchas veces nosotros nos apresuramos en hablar y después a uno dice, pero ¿qué dije? ¿Qué dije? Pero las palabras, hermanos, no se pueden volver a retroceder. El daño está hecho. Por eso nosotros tenemos que ir muy ajustaditos a la palabra del Señor, muy ajustaditos para poder tener este discernimiento, para que el enemigo no se introduzca también en nuestras vidas. Bueno, dice, acá leíamos que se posicionó de Pedro, y es más peligroso cuando se viste de ángel de luz. Segunda de Corintios 1:14, a ver si alguien me lo puede leer, por favor. Aquí está, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está, ¿vio? Muchas veces se disfraza como algo bonito, como algo, como si fuera algo. Mire, en la iglesia a veces pasan muchas cosas, porque de repente usted ve a una persona que entra y se ve muy, ¿cómo le explicara? Muy ajustado a la palabra, con lindas palabras, pero en el fondo es un lobo vestido de ovejita. Y al correr del tiempo, a nosotros en nuestra iglesia nos ha pasado que de repente uno lo va conociendo a esa persona y se va dando cuenta de que lo que era esa persona era solo un disfraz que tenía de buenito por encima, pero en el fondo, en cualquier nada, saca la garrita y entonces se descubre que no era un ángel de luz, sino que era una ovejita que todavía no ha conocido al Señor.
dice, la tentación tuvo los siguientes pasos. Comenzó con la insinuación de que Dios era demasiado severo. Ahí donde dice, con que Dios dijo, ¿me entiende? Despacito, con que Dios dijo esto, le dijo a Eva. Entonces dice, ahí está en 3.1, es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que Dios le prohibiera disfrutar del producto del árbol. B, luego Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando que hubiera un peligro mortal en comer de dicho árbol. C, finalmente el tentador acusó a Dios de ser egoísta, insinuó que Dios le privaba de algo bueno, es decir, de ser sabio como el mismo Dios. Si ustedes leen la palabra, eso es lo que está hablando. En cuanto a Eva, la incredulidad a la advertencia de Dios le quitó su defensa y seducida por el enemigo, vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió. Génesis 3:7 al 24 se ven los resultados desastrosos de la desobediencia de Eva y Adán. Ya había visto que solo Dios, ya habíamos visto que Dios solo le había prohibido solo este árbol, y también vino el hombre, que fue que la mujer, hermano, le insinuó comer el árbol del árbol, y él comió. ¿Usted se ha preguntado, hermanos queridos, qué hubiera pasado si solamente Eva hubiera comido? ¿Se ha preguntado eso? Si el hombre le hubiera dicho, no te acepto esto porque está prohibido, porque Dios dijo esto y esto otro. ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Porque desde ese tiempo, ahora nosotras todas las mujeres somos culpables de haberle insinuado a los hombres comer el fruto prohibido. Y los dos, bueno, Adán, ustedes ven en la palabra que Adán comió del fruto y después tuvo unas consecuencias atroces porque lo echaron de allí del huerto. Pero alguna vez usted se ha preguntado qué habría pasado. ¿Alguien me puede decir, así como le voy a preguntar a mi hermano Nahuelcheo para que me diga? ¿Se ha preguntado, hermano, qué hubiera pasado si el hombre no hubiera comido? ¿Estará por ahí mi hermano? Sí, aquí estoy. Si no hubiera comido. Sí. Pero en general, ¿el hombre y la mujer o solamente la mujer? No, porque, por ejemplo, ella comió, ¿cierto? Sí. Ella comió y le dio a su esposo. Sí. Entonces, ¿hubiera fracasado Satanás si él no hubiera comido? ¿Qué piensa usted? Claro, sí, o sea, a ver, Eva no hubiese tomado y no hubiese comido, o sea, lógico, el plan de Satanás hubiese fracasado. O sea, no, pero, a ver, a mi entender la Biblia, Dios ya sabía que esto iba a suceder. Claro. O sea, sí o sí iba a suceder. Claro. Bueno, el Satanás, o sea, como estamos viendo, buscó en este caso a la serpiente, o sea, un animal astuto para hacer caer a la mujer, o sea, porque fue muy sutilmente como la hizo caer, o sea, de una forma que ella a lo mejor no se dio ni cuenta cómo cayó en esta tentación, pues, de tomar lo que Dios le había dicho que no tomara. Claro. Entonces, alguien tiene, sí, hermano, sí, importante lo que dice usted, que Dios como que sabía ya de un principio de lo que iba a pasar, ¿cierto? Eso es lo que Pastora, lo que mi hermano Nahuelcheo me dice, que como que estaba todo planeado. ¿Sí? No es bíblico lo que pienso, pero yo creo que como decía el hermano, Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero yo creo que le hubiese dado una oportunidad, porque
primero creó al hombre. Y el hombre estaba ahí y el hombre sintió que necesitaba una persona a su lado. Y a lo mejor Dios le mandó al hombre y el hombre ahí no cumplió su función, porque el capítulo 2 está hablando sobre la relación entre el hombre y la mujer. Yo creo, no sé, que le hubiese dado una oportunidad, lo hubiese corregido, no sé. Sí, hay un versículo bíblico, si lo pueden buscar en Google, hija, que dice, por un hombre entró el pecado. Pónganlo en Google ahí y por favor me dicen dónde está la cita y lo leen. Pastora, yo creo que si el hombre no hubiera caído, seguramente la mujer hubiera recibido un castigo. Hubiera sido solo ella, porque la responsabilidad estaba sobre Adán. A él se le dio la responsabilidad, no a Eva. Y si bien es cierto, si solo hubiera sido Eva, yo creo que el castigo hubiera sido solo para ella. Hay un versículo bíblico que apoya lo que la hermana Yesenia dice. Mire, si el hombre no hubiera comido, si él se hubiera mantenido fiel, según el versículo bíblico que yo les mandé que buscaran, no sé si lo encontraron, donde dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Aquí me sale Romanos 5, del 12 Cuando al lo 21. encuentren me lo dicen. Y sabe que de principio, hermano, fue, ¿cómo le explicara? Fue con el hombre. Pastora, Romanos 5, 12. Léalo, hija. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Por un hombre, no dice que porque fue la mujer que lo incitó también, pero por un hombre dice que entró el pecado. ¿Por qué? Porque Dios hizo un compromiso con Adán. Entonces, si él se hubiera mantenido firme, hermano, tal vez, como decía, no sé si mi hermano Nahuel Cheo, se le habría dado una oportunidad nuevamente. Tal vez la mujer le habrían hecho a lo mejor otra mujer, no sé. Pero Adán fue el que fracasó en el fondo por haberse dejado seducir de su esposa. Él se debiera de haber mantenido firme. Por el versículo bíblico que leímos. Por un hombre entró el pecado. Eso es más o menos para que ustedes piensen. Que escucharon los hombres, nosotros no fuimos. De repente se nos echa mucho la culpa a nosotros, pero no. Bueno, vamos a seguir. 3:7 dice, sus ojos fueron abiertos y la conciencia de ellos despertó a un sentimiento de culpa y vergüenza. El hombre se corrompió y adquirió la tendencia a pecar. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Génesis 3:11. Lo otro fue que le echó la culpa a su mujer e insinuó que en el fondo Dios tenía la culpa. La mujer que me diste, me dio y comí, le dijo el varón. Génesis 3:12, este es el pecado original. La naturaleza caída del hombre. También se cortó la comunión con Dios, entonces huyeron de su presencia. Y se cumplió lo que dice Génesis 2:17, se murieron espiritualmente y también físicamente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, hermano? Está claro que cuando ellos comieron, desobedecieron por tener libre albedrío, desobedecieron, está claro que ellos perdieron la comunión con el Señor, con Dios. La Biblia nos dice que cuando Él vino y le dijo, ¿dónde están ellos? Se escondieron. Dios no los encontró. Y se escondieron de su presencia. La desobediencia, hermanos, trae consecuencias muy funestas para nuestras vidas.
Dios castigó el pecado con dolor y sufrimiento. La mujer sufriría dolores de parto, porque antes, hermano, la mujer podría haber tenido sus hijos sin dolor. Pero desde el momento en que ella pecó, Dios la castigó y le dijo, con dolor darás a luz, parirás. ¿Ah? Y al hombre también, por supuesto, le dio un castigo. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mire las cosas que le dicen. Ahora vemos mucho esto con las feministas, ¿no? Que ustedes las ven ahí marchar en el centro y decir que no quieren nada que el hombre la tenga sujeta ahí, sino que ellas quieren ser libres. ¿Ah? Pero este fue un castigo que le dio Dios a la mujer, que el hombre se enseñoreará de ti, o sea, que iba a ser la cabeza, ¿me entiende? El hombre en su naturaleza caída lo hace propenso a abusar de autoridad sobre la mujer. ¿Ah? Porque el hombre, con su naturaleza caída, su orgullo, ve una debilidad en la mujer y él se va encima, o sea, en contra de la mujer en muchas ocasiones, que no, el hombre no quiere que la mujer trabaje. Bueno, hay tantas cosas que el hombre tampoco muchas veces no se ensucia las manos ni para lavar una tacita, nada, ni para hacer una camita, porque yo soy el hombre, porque yo soy el macho, ¿me entiendes? Entonces esto mismo va menguando la autoestima de la mujer. Al hombre le dijo, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí quiero decirles, hermano, que cuando Dios creó y lo plantó, creó el universo y lo plantó al hombre allí, hermano, él tenía la autoridad de sembrar, de enseñorearse sobre los animales, de mandar a los animales. Y también quiero decirles que no habían cardos, no habían espinos, no habían zarzamoras, no habían estas cosas que nosotros hoy día vemos en los campos, que crece, por ejemplo, si usted no le echa algo al campo sembrado, por ejemplo, de trigo, crece más la maleza que el mismo trigo. En el principio también quiero decirles que esto no era así. No habían cardos, no habían espinos, no había naturaleza, no había estas malas hierbas. También quiero decirles que los animales no eran carnívoros. No eran carnívoros como, por ejemplo, el león, no hacían daño. Pero después, con la caída del hombre y de la mujer, empezó toda esta agresividad de los animales, para que ustedes los tengan en cuenta igual, hermano, que al principio no era así. Todo esto vino con la caída del hombre por la desobediencia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Después viene el capítulo 3:15. Busquen por favor, ese versículo bíblico. Capítulo 3 de Génesis, verso 15. ¿Alguien me lo puede leer? 3:15. 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta, hermano, es la primera promesa de redención para la humanidad. Vamos a leerlo y se lo voy a explicar un poquito. 3:15. El hombre caído estaba
definitivamente expuesto a perdición. Pero aquí el Señor nos habla y dice, una vez caído el hombre, Dios fue quien buscó al hombre antes que el hombre le buscara a Dios. Siempre ha sido así. Quien busca al hombre siempre es Dios. Juan 15:16. Cualquier hermano que tenga una Biblia, por favor, me lo lee. Juan 15:16. Juan 15:16 dice así. Sí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. O sea, aquí, hermano, el hombre pecó y Dios lo buscó. Dios le dio la salida a través de este versículo 3:15. Y siempre ha sido así. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, no es que nosotros queramos buscar a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Por ejemplo, cuando andamos alejados de los caminos del Señor, usted empieza a sentir una necesidad de Dios. Y esa necesidad de Dios, usted piensa y dice, no, yo voy a ir a la iglesia a buscar porque me falta algo. Pero en el fondo, Dios es el que le pone esta necesidad en su corazoncito, ¿me entiende? Dios es el que le pone esta necesidad. Y usted va a la iglesia o se arrodilla en su casa y busca de Dios, pero en el fondo Dios es el que lo está llamando a usted a través de esta necesidad que usted tiene. Yo sé que muchos de los que están conectados hemos sentido esta necesidad muchas veces de buscar a Dios. Pero en el fondo Dios es el que pone en nuestra vida el querer como el hacer, como dice la palabra del Señor. Bueno, aquí también encontramos en Génesis 3:14, encontramos la maldición sobre la serpiente. Pero en Génesis 3:15 es evidente que se dirige al diablo mismo. Provocaría enemistad entre la simiente de la serpiente, los que rechazan, entre comillas, a Dios a través de los siglos, y la simiente de la mujer, la descendencia de Pía. Uno de la descendencia pía daría un golpe mortal al enemigo. Este es Cristo Jesús, quien es en el madero de la cruz le dio un golpe mortal en la cabeza. Voy a leer el versículo 3:15. Yo creo que este versículo se le quede muy memorizado a ustedes, hermanos. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, se está refiriendo al enemigo, al diablo, a la serpiente tentadora, ¿ya? Pondré enemistad entre la serpiente, que es el diablo, y la mujer, entre ti, dice, entre ti y la mujer, entre su simiente, entre la simiente que iba a dar a luz Eva, ¿ya? Porque de ahí, hermanos, de ese mismo instante, de ahí viene la simiente pía y la simiente impía, a través de los hijos que tuvo Eva. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando hay una herida en la cabeza es de muerte, ¿ya? Y cuando hay una herida en el calcañar, que es el talón, es una herida leve. O sea, en el madero de la cruz, Cristo le dio un golpe a la serpiente en la cabeza. Y el diablo lo hirió matándolo, pero fue momentáneo. Ustedes saben, 3 días y 3 noches en el sepulcro, y le dio un golpe en el calcañar, en el talón de Jesús. Y eso quiere decir este versículo. Entonces, de aquí en adelante empieza un camino para que el hombre obtenga la salvación. ¿Quedó claro ese versículo? Amén. Pastora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. A ver, cuando hablamos de la simiente de la mujer, ¿podemos hablar también de que Jesús nació de la simiente de la mujer? Claro, ¿De que él vino nació de ahí. una mujer?
Exactamente. ¿También se puede hablar Vino de así? claro, vino de la línea mesiánica, viene de la línea de David, pero de antes viene de Sem, porque Sem es el hijo de Eva, y Sem era bueno, y Caín era del malvado. Más adelantito lo vamos a ver. Pero de la simiente de Sem vino Cristo. Al final de los tiempos vino Cristo. Y de la simiente de Caín, que fue el que mató a Sem en ese entonces, viene la maldad. O sea, de aquí mismo de Génesis se aparta el bien y se aparta el mal. Por un hijo. Acuérdense que después de que tuvieron a Sem y tuvieron que llevarlos al sacrificio, vinieron a presentar un holocausto. ¿Quién llevó lo mejor de la tierra? Fue Caín, ¿cierto? Y el otro llevó Abel llevó lo mejor, ¿cierto? Lo mejor de la oveja. De la manada, digamos, porque fue un sacrificio que hizo él. Entonces Caín tuvo envidia de él y lo mató. Pero después Dios le dio un nuevo hijo a Eva, restauró ese hijo que había muerto y vino un hijo llamado Set. Así que, hermano Nahuelcheo, sí es como usted dice, de Eva vendría la simiente de Cristo. ¿Ah? Por eso es que Dios le dijo en Génesis 3:15, le dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente del enemigo. ¿Ah? Porque el enemigo es el que le hace la lucha a todo el pueblo de Dios. No sé si quedó un poquito claro, hermano. No sé, oye, padre, hijo. Ya, vamos ¿cuánto llevamos? Porque no los quiero saturar, porque es para que ustedes entiendan, no podemos saturar el oído, ¿me entiende? ¿Cuánto llevamos más o menos? Son las 9:19. ¿Las 9:19? Sí. Ya. Vamos a leer un poquito más y si hay alguna pregunta, ustedes la anotan y me la dicen, por favor. También en este capítulo, Dios hizo túnicas de pieles y lo vistió, dando a entender el origen divino de los sacrificios y prefigura el manto de justicia provisto mediante la muerte de Jesús. Génesis 3:22 nos relata que lo sacó del huerto, también para que no comieran del árbol de la vida, y cerró el huerto y le puso guardianes. Bueno, en el capítulo 3, ahí vemos toda la degeneración por haber desobedecido al Señor. También ahí, cuando el Señor lo encontró que estaban desnudos, también él hizo el primer sacrificio, que después nos vamos a dar cuenta que mediante sacrificio se expiaban las culpas en el futuro. Entonces, y en el capítulo 4 dice, en este capítulo se muestra las generaciones de Adán y de Eva. Primero le nace Caín y después le nace Abel. Caín era labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas. En este capítulo vemos también las primeras ofrendas a Jehová. Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra y Abel lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo. Y miró con agrado Dios a la ofrenda de Abel, pero la de Caín le desagradó. Aquí al leer la palabra usted se puede dar cuenta que los dos trajeron algo bueno.
Y muchas veces nosotros decimos, pero fue injusto porque Caín también trajo lo mejor de la tierra. ¿Por qué le desagradó a Dios? ¿Alguien tiene una respuesta más o menos? ¿Por qué le desagradó a Dios que trajera, los dos trajeron lo mejor, pero le agradó lo de Abel? Porque Abel le trajo el sacrificio que era la sangre. Él limpió sus pecados a través del sacrificio que hizo por el cordero, el mejor cordero que llevó. En cambio, Abel llevó frutos. Caín Caín llevó frutos, no hizo esa expiación de limpiar sus pecados o de llevar de la frente. Buena su acotación, hermana, muy, muy acertada. Pero también había otra cosa que la Biblia nos habla en Hebreo 11:4, si alguien lo tiene, y en Juan 3:12 nos habla más íntimamente las obras de Caín eran hermano. malas. Las obras de Caín eran malas. Amén. Eso dice, parece Juan 3:12. A ver. Amén. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Primera de Juan. Me adelanté, era Juan 3:12. No, primera. Primera de Juan 3:12. Búsquenlo nomás con calma. Ahora sí. 3:12. Ya, léalo nomás. Sí, léalo nomás, hermano Jaime. Ok, amén. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y la de su hermano justas. Amén. Entonces aquí vemos, hermano, que Dios mira. ¿Qué mira el Señor? El corazón. ¿Qué mira el Señor? La intención el corazón, lo íntimo, la intención del corazón. Y dice, como dijo el hermano Nahuel Cheo, que las obras de Caín eran malas. Y Hebreos 11:4, ¿alguien lo tiene? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Por la fe, entonces, Abel dio mejor, mejor ofrenda. Vamos a leer un poquito lo que dice el libro de Pablo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, eso lo leímos. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dios mira la actitud del oferente, la cual es más importante que la ofrenda. Bueno, ahí tenemos primera de Samuel 16:7. Dios mira el corazón. Hebreo 11:4 dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, no de su propia idea, como lo hizo Caín, sino de un animal degollado que cumplía el requisito, lo que dijo mi hermana Mabel, que cumplía el requisito de Dios. Seguramente Adán le había contado a sus hijos cómo Dios había sacrificado un becerro para cubrirlo cuando ellos pecaron y se encontraron desnudos. Recordemos que ese fue el sistema que se usó en la ley para expiar los pecados del pueblo. A Caín no le agradó esto y el Señor se le dio cuenta, porque el mismo Jehová le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? En el verso 6 y en el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Tanto fue el enojo y la envidia y el orgullo herido que invitó a su hermano al campo y allí lo mató. Este fue el primer homicidio. Aquí vemos también en Génesis el primer homicidio hecho por Caín. Génesis dice 11:12, Dios lo maldice a Caín
pero no lo pueden matar porque Jehová puso una señal. Génesis 4:15. Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer. ¿De dónde sacó Caín la mujer? Díganme ustedes. ¿De dónde la sacó? ¿Alguien tiene una idea? Sí, usted sabe. Dígame. Ya, hermano Jaimito, dígame. ¿De quién? ¿De dónde la sacó? No. ¿De dónde sacó Caín la mujer? Si se suponía que no había más mujeres que Eva. La hermana. Hermana, prima. Hermana. ¿Y usted qué dice, hermano Jaimito? Dígame con palabras, sí, porque no le entiendo mucho. Así que... No, yo decía la costilla. ¿De dónde sacó la costilla Caín? ¿Alguien tiene una idea, hermana Yesenia? O hermano Alexis, ¿de dónde sacó la costilla? Yo creo que ya habían pasado hartos años, pues. La tierra se había fructificado y seguramente algún familiar cercano o lejano, porque ya había harta generación. Sí, porque el Señor mandó que se multiplicara. Sí. Yo pienso que lo más probable es que fue un pariente, o sea, sí o sí era pariente. Y sí, puede haber sido hermana, prima, como dice el hermano. Y lo otro es que en el antiguo Israel, la verdad es que culturalmente, porque ahí no podemos compararnos con la cultura nuestra, culturalmente en el antiguo Israel no era mal visto emparentarse con parientes cercanos. Recordemos que el mismo Jacob se casó con una prima, entonces no era mal visto. Ahora no significa que nosotros lo podamos hacer. Ah, claro. Bueno, la palabra del Señor dice que Adán, cuando murió Abel, después le nació otro niño que se llamaba Set, ¿ya? Cuando le nació este joven Set, ya Adán tenía 130 años. Después vivió Adán 800 años. Después del nacimiento de Set, 800 años. Estamos hablando de muchos años. Y engendró hijos e hijas. ¿Y sabe cuánto vivió Adán? 930 años. Por lo tanto, en todo ese tiempo, hermano, él tuvo hijas e hijas y se desparramaron por el entonces conocido territorio donde empezó la raza humana. Y se desprende de ahí mismo, como dice mi hermana Alexi, que se casó con alguna prima, con alguna hermana, con alguna tía, sobrina, pero era todo porque ahí empezó la raza. Entonces, de repente se dice, ¿y de dónde sacó la esposa Caín si no había más generación? Sí había, porque Eva y Adán tuvieron pero muchísimos hijos. Imagínese cuántos hijos puede tener usted en 930 años de vida, ¿ya? Entonces, la Biblia no lo dice con quién se casó, pero se desprende de que se pudo haber casado con uno de sus mismos parientes. Así que eso para que quede claro. Dice, conoció Caín a su mujer. ¿De dónde la sacó Caín a su mujer? Evidentemente Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, no mencionados en la Biblia. Además, es posible que hubieran transcurrido muchos años entre el homicidio de Abel y el casamiento de Caín. Cabe señalar que Adán vivió 930 años. Génesis 5:5 lo dice y Génesis 5:4. Dice que engendró hijos y engendró hijas. En el capítulo 4 ya se ve la simiente pía, la simiente pía y la impía. La descendencia de Caín desarrollaron las primeras civilizaciones. Jubal adquirió ganado, Jubal inventó instrumentos de música. Estos fueron la descendencia de Caín. Inventó, Caín dice,
Tubal Caín inventó las herramientas y armas, sin embargo, estas civilizaciones excluían a Dios. Lamec fue el primer polígamo, manchando la divina institución del matrimonio. Este Lamec vino de la línea de Caín, ¿ya? Y él fue el primero que tuvo 2 mujeres. Entonces, lo que les pido que quede claro, que de Set vino la línea mesiánica de Cristo, digamos, de la gente buena, de la gente pía, y de Caín vino la gente que está en pecado y que siempre hace la lucha a todo lo que se llama Dios. ¿Ya? Ahí mismo ustedes se dan cuenta de que de Caín entonces salió una raza que no le daba honra a Dios, y de Set salió la raza pía. Vemos enseguida aquí en el Génesis, hermanos queridos, cómo hay 2 líneas de tiempo, digamos, así. Al principio, hermano, esto no fue así, pero llegó el momento en que pecaron estos hombres y enseguida se vino abajo todo el plan divino de una humanidad perfecta, sana, de mente, de conciencia. Pero de aquí mismo de Génesis empieza el bien y el mal, y empiezan todas las generaciones en adelante. Y también vimos en Génesis 3:15 que está la primera promesa de redención para el hombre. ¿Alguna pregunta, hermanos queridos, sobre esto? Y porque ya creo que vamos a terminar, para seguir el próximo domingo con Génesis 5. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¿Quedó todo claro entonces? Pastora. Sí. Sí, hija. Mire, más que una pregunta, no sé, una acotación. En la próxima clase, ¿hasta qué capítulo más o menos veríamos, así como para leer dentro de la semana? Y lo que decía usted, pues si es que tenemos dudas, consultas, poder hacerla, para que usted nos pueda aclarar un poquito. Sí, es que lo que pasa es que más de 1 hora y media no podemos estar, porque está comprobado que 1 hora la gente está pendiente. Y después de la hora, como que uno se distrae, ¿me entiendes? Entonces no podemos nosotros leer mucho y todo eso. Por eso el material yo se lo voy a hacer llegar cuando llegue mi hermana Mabel, cuando llegue a Temuco. También le voy a hacer llegar el material a mi hermana Claudia. No sé quién más no tiene material, para que ustedes lo lean. Y justamente como dice la hermana May, detrásito de lo que ustedes leen, usted ponga preguntas para que pueda hacer y entender mejor el Génesis. Porque si usted entiende bien el Génesis, va a poder entender bien la Escritura, la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, no entendemos lo que leemos, no entiendo. Es que usted no ha leído el Génesis, no entiende esa parte. Entonces, hermana May, el próximo llegaríamos hasta el 10. En la próxima clase. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Sí, para que ustedes hagan las preguntas correspondientes. Así que quedamos en el 4. Terminamos con el 4. Y el próximo domingo pasaríamos al 5. Lean su material, hermano, porque ahí a ustedes le van a salir, o sea, a medida que ustedes lo leen, van a decir, pero van a empezar a reaccionar y a escribir detrás del material algunas preguntas que ustedes tengan, que muchas veces uno se ha hecho, pero resulta que cuando estamos estudiando en vivo así, no se vienen las preguntas a nuestra mente. Así que eso, hermano. Sí, hermano. No, no quise interrumpir en delante, pero justamente yo la otra vez, en una conversación con un amigo también, me acordé del tema de la Trinidad,
hay una palabra, hay un término que es Elohim, que también se nombra en la Biblia. Entonces, él me dijo que el significado de Elohim era en plural, no era singular. Entonces, ahora asimilé lo que decían, que claro, se está refiriendo a la Trinidad, porque él se fue como por otra rama, que eran como varios dioses, y empezó a tejer otra arista, por decirlo así. Pero ahora me cuadró el tema de la Trinidad, en realidad. A eso se refiere, pienso yo, Elohim. Igual lo voy a investigar. Claro, es una palabra hebrea, y siempre las palabras hebreas, lo profundo es justamente lo que usted dice. Es importantísimo de repente, más adelante, cuando ustedes tengan unas monedas, comprarse un librito de hebreo y de griego, arameo también, porque la Biblia al principio, la Biblia en el Génesis, el Pentateuco fue en hebreo y fue en arameo algunas partes. Entonces, importante lo que dice el hermano. Claro, algunas personas se van por la Trinidad de 3 dioses, pero no, cada uno tiene su actual. Dios es Dios eterno, para siempre, o sea, es el supremo. Su Hijo Jesucristo nos vino a nosotros a salvar, y su Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos amonesta. Son tres personas, pero son con diferentes formas de actuar, pero un solo Dios. O sea, todo viene de Dios en el fondo. Así que eso, mi hermano querido, como no todos tienen el material, entonces no pueden ustedes asimilar muy bien lo que estamos diciendo, pero cuando ustedes tengan el material en sus manos ya van a poder hacer preguntas más. Me voy a dar el trabajo ¿cuánto se llama? Dentro de la semana, de poder ir a dejarles su material a cada uno de ustedes y poner algunas preguntas ahí que a lo mejor ustedes quieran hacer. Eso, mi hermano, no sé, ¿alguien tiene algo que decir, hermano Alexia, alguna cosa? Pastora, ¿será posible que ese material que entregaron impreso lo pueda compartir también así en PDF, en digital? ¿Como enviar al grupo? Sí, pues sería bueno, pero ¿usted lo puede compartir? ¿O la Javita? Porque ella está manejando todo el asunto de las redes, todo esto. Sí, yo lo comparto al WhatsApp que está. Sí, ya. Por favor. Según mi lista, me faltaría que entregarle al hermano Boris, a la hermana Claudia Gallego, a la hermana Mabel y a la familia Nahuel Cheo, de los que están presentes ahora. Ellos 4 me faltaría que entregarles el material. Y a mí igual. Y a la tía Ángela, sí. Ya. Si alguien lo necesita, ahí hable, o como la Javita lo va también a poner ahí, entonces para que ustedes lo lean bien. Es importante, hermanos, que lo lean el material, así que el Señor les bendiga, les ayude a cada uno de ustedes. Yo sé que mi hermano Heladito igual está comiéndose la palabra del Señor. Es como, yo pienso que Heladito es como su primer estudio, ¿me entiende?, de la palabra del Señor. Más adelante él irá a tomar algún curso, no sé, pero no de todo es de tomar un curso. Así que el Señor les bendiga mucho, bendiga a mi hermano Nahuel Cheo también, y cuando el próximo domingo ya nos estamos viendo. Así que le voy a pedir a mi hermana Ángela que ella nos despida de este primer estudio que tuvimos de Génesis. Amén. Señor, queremos darte gracias, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Señor, y nos hace ver lo grandioso que tú eres. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu sierva. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, pasión por tu palabra. Y enséñanos a nosotros también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, lo que nos quieres decir, Señor, a través de lo que ella nos enseña. Coloca nuestro corazón dispuesto. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de nuestro tiempo también para poder estar estudiando tu palabra. Señor, queremos conocerte, queremos acercarnos cada día más a ti.
para poder, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, pararnos de frente, Señor, y poder explicar bien, Señor, lo que eres tú, lo que es tu palabra, Señor amado, defender tu palabra, defendernos nosotros mismos como cristianos. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos, Señor, ser llenados de tu presencia, ser llenados de tu Espíritu Santo y ser, Señor, vestido de la armadura de Cristo, Padre. Gracias te damos. Bendice a cada hermano que está reunido, Señor amado, que ha dispuesto, Señor, su tiempo para aprender, Señor. Gracias. Anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, nos acompañe, Señor, en esta semana. Señor, en los trabajos, en cada situación que nos enfrentemos, Señor, poder recordar tu palabra, poder recordar que tú estás, Señor, antes de la fundación del mundo tú nos creaste y sabemos que tú tienes cuidado de tu creación. Gracias, Padre. Bendecimos a mi pastora, bendecimos, Señor, a cada hermano nuevamente, Señor, sabiendo que tu gracia y tu amor, Señor, nos rodea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la tarde. Estudien. Amén, bendiciones. Chao, Chao, chao. chao. Chao, mi hermano. Chao a todos. Chao a todos.